Hola otra vez, bienvenidos a su casa. Seguimos avanzando en este tema de la cuarentena por el COVID-19, que se ha convertido en la tormenta perfecta, y precisamente de eso quiero hablar un poco, de cómo gobiernos, políticos, medios de comunicación, organismos internacionales, todos han encontrado en el COVID-19 la tormenta perfecta para justificar su existencia. La mayoría apostaron por el miedo, la desinformación, en lugar de apostar por la educación y la buena comunicación. Es decir, por primera vez la pandemia entró a nuestros hogares, se metió hasta la cocina, primero por nuestras redes sociales y los servicios informativos, antes de ni siquiera llegar a nuestros países, ¿no? Antes de que se registrara el primer caso aquí en México, antes de que se registrara incluso la primera muerte, ya había quienes exigían que se paralizara totalmente la economía y que se cerrara el país totalmente para prevenir contagios y para prevenir más muertes. Es un caldo de cultivo perfecto para infundir el miedo. Tal vez el miedo es el método más antiguo para manipular a las masas, a los pueblos, a la ciudadanía. Encerrados nos tienen cautivos y temerosos, dispuestos a seguir sus órdenes y vulnerables a sus mensajes. La humanidad ya tiene un enemigo común, pero también una manera de pensar común. Entonces, los políticos y los medios de comunicación saben que estamos en nuestras casas, al pendiente de lo que está pasando, y somos vulnerables a sus mensajes. Claro, enfocándose siempre en las temibles cifras de muertes y contagios, pero se olvidan de informar que la gran mayoría de las personas infectadas con coronavirus ni siquiera presentan síntomas. No hablan de las personas recuperadas, que también son la mayoría, ni tampoco de la gran cantidad de casos descartados, que son muchos más, ¿no? Se han enfocado en los millones de contagios y en las miles de muertes. Aquí es importante darnos cuenta y reflexionar que una vez más se nos está tratando de imponer un pensamiento hegemónico, único, ¿no? La corrección política. Cuestionar lo que piensan las mayorías es arriesgarse a ser defenestrado, calumniado, excluido. Todos debemos de tener miedo y escondernos. No podemos pensar que el COVID-19 es una enfermedad tan grave como cualquier otra enfermedad grave de las tantas que hay en nuestra vida, en nuestra humanidad. O sea, es políticamente incorrecto buscar una justa dimensión a la pandemia o criticar el confinamiento y la limitación de nuestras libertades. La pandemia es definitivamente la tormenta perfecta. Todos queremos nuestro pedazo del pastel. Ya se habla incluso de una nueva normalidad. ¿Cómo que una nueva normalidad? ¿Debemos de aceptar ese concepto? ¿Debemos de aceptar que usar cubrebocas, no poder saludar de mano o no saludar de beso sea la nueva normalidad? Cuando realmente el estar expuestos a los virus, el estar expuestos a las bacterias es algo que nos ha ayudado a fortalecernos como humanidad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestros organismos? ¿Cómo podemos fortalecer nuestros sistemas inmunológicos si no tenemos contacto con todo eso que nos ha hecho humanos, que nos ha hecho vulnerables por un lado, pero que también nos ha fortalecido? Como decimos en México, lo que no te mata te hace más fuerte. Según la omnipotente Organización Mundial de la Salud, todos los años la influenza estacional mata a más de 650,000 personas y hay 5 millones de personas contagiadas. Esto cada año, y eso que hay una vacuna. Por ejemplo, aquí en México la influenza estacional y la neumonía matan a más de 28,000 personas cada año según datos del INEGI. Hay otras enfermedades que no son contagiosas, pero que son mucho más letales que el coronavirus. Por ejemplo, la diabetes mata a más de 100,000 personas en México cada año, y uno de sus principales detonantes son los refrescos y la comida chatarra. Sí, eso que podemos encontrar a la vuelta de la esquina, en cualquier tiendita, en cualquier supermercado. También está el problema de la violencia en México. Desde el 2006 han muerto más de 300,000 personas.
Han desaparecido más de 40,000 personas y el país nunca se ha paralizado o no hemos tomado el nivel de conciencia que significa el darle una dimensión a este tipo de pérdidas humanas que tenemos. El temor nos hizo tomar las medidas más extremas sin pensar que tal vez las consecuencias pueden ser peores. Por ejemplo, un estudio de la ONU, el Imperial College de Londres y la Universidad Johns Hopkins advierten que el confinamiento puede ser o será devastador para otras muchas enfermedades como la tuberculosis, que se estima que gracias al confinamiento aumenten los contagios de tuberculosis. Pero bueno, ¿qué no es factible que también al confinarnos o en los países europeos, cuando se ordenó el confinamiento, se haya empeorado aún más el tema de los contagios? El daño a la economía familiar significa que en México se generarán, según el Coneval, que es este organismo autónomo que se encarga de medir la pobreza y sus causas y sus consecuencias aquí en México, estima que habrá o que aumentará la pobreza en más de 10 millones de personas para un país que ya tiene millones de pobres. Esto es devastador. Cada año en México mueren aproximadamente 12,000 personas por desnutrición o por causas generadas por la desnutrición. Es decir, cada mes mueren 1,000 personas por hambre o desnutrición en México. 1,000 personas. Con todo esto que he mencionado me nacen muchas preguntas. ¿Debemos de aceptar que se instaure una nueva normalidad en el mundo? Los seres humanos nos fortalecemos con virus y anticuerpos. ¿Debemos de convertirnos en la generación del miedo y antisépticos? Es decir, ¿nos vamos a volver más delicados que las generaciones anteriores? ¿Eso realmente nos va a hacer más fuertes o nos va a hacer más débiles en un futuro? ¿Valió la pena confinarnos y escondernos ante un virus que llegó para quedarse? Es decir, ya vienen las temporadas de frío, vendrá otoño e invierno, que es cuando muchas personas, sobre todo en países que son mayoritariamente cálidos, pues nos enfermamos o crecen o aumentan las enfermedades respiratorias. ¿Qué va a pasar si no generamos una inmunidad o anticuerpos ante el coronavirus? ¿No será que vamos a ser mucho más vulnerables ante un nuevo brote? Pero bueno, ¿en dónde está la sociedad civil organizada? Si las autoridades, los medios de comunicación no dan el ancho o no han dado el ancho, ¿por qué nosotros no nos hemos podido organizar? Y no están empoderando a políticos que toman decisiones autoritarias o que toman decisiones populares pero poco eficaces contra la pandemia. ¿En dónde están todas esas universidades privadas, ¿no?, que hablan de su búsqueda de justicia social, de que buscan el bienestar común, de que son humanistas, ¿no? ¿En dónde están ante este bombardeo de políticos, de gobiernos, de medios de comunicación, de articulistas? Porque se ha convertido en un deporte nacional. Todos escribimos, todos opinamos sobre el coronavirus, pero no estamos leyendo las verdaderas implicaciones de lo que está pasando. ¿En dónde está ese análisis que la academia, sobre todo de universidades privadas, que, bueno, pueden estar un poco más libres de toda esta politización que viven las universidades públicas? ¿Por qué no nos ayudan a transitar por esta situación tan difícil? Necesitamos en este momento que lo mejor de nuestra sociedad que nos ayuden a caminar por esta época en la que necesitamos tanta luz de conocimiento, de academia, análisis, ¿no? Ojalá que se pudieran hacer más visibles para ayudarnos a transitar por esta situación tan complicada. Bueno, y para finalizar con todo este pensamiento que he venido reflexionando en los últimos días, creo que es muy importante que se auditen los organismos internacionales de salud, que se auditen obviamente a los gobiernos para saber si la respuesta fue proporcionada y acertada. Creo que es muy importante que dejemos de lado el miedo, que dejemos de lado esa cobardía, ¿no?, ante tanta información negativa, y que realmente busquemos la manera
de tomar decisiones inteligentes que nos ayuden a volver a la verdadera normalidad, no a la nueva normalidad, porque este virus o ningún virus ha representado hasta el momento la extinción completa de la humanidad. Sí, debemos de tener mejores prácticas de higiene, el distanciamiento social mientras hay un momento de mayor o hay un momento más álgido de los contagios. Yo no soy especialista, pero yo creo que en ninguna crisis o en ningún problema que ha enfrentado la humanidad, el miedo, esconderse, ha sido la mejor solución, ¿no? Y mucho menos, pues, ¿qué es lo que se les está enseñando a las nuevas generaciones? A no enfrentar este tipo de problemas con mayor valentía y mayor inteligencia, mayor planeación. En una época en la que supuestamente tenemos mucho más avances sociales, mucho más avances tecnológicos, mucho más avances científicos. No podemos resignarnos a perder nuestra calidad de vida ni a perder nuestras libertades, pero tampoco nuestra capacidad de cuestionarnos, ni de cuestionar a nuestras autoridades, ni de cuestionar a los políticos, ni de cuestionar a los medios de comunicación, porque queremos normalidad y queremos que nuestras libertades permanezcan intactas. Y claro, también debemos de organizarnos como sociedad civil para no dejarles toda esa responsabilidad a las instituciones gubernamentales, ¿sí? Para que nosotros mismos podamos darnos la mano, podamos organizarnos y podamos darle apoyo a esas personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Insisto, considero importante seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, pero también considero importante que regresemos a la verdadera normalidad y que no dejemos que un virus nos venza. Bueno, seguimos al pendiente de lo que está pasando. Les agradezco mucho a todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube y también me siguen en la página de Facebook. Y les agradezco mucho por haberme regalado estos minutos. Hasta pronto.